soy Iris y este es mi resumen de lecturas de enero. Estoy empezando fuerte el año. En la primera quincena ya tuve mi primera lectura de 5 estrellas y el resto de lecturas fueron muy buenas, quizá unas más que otras, pero pues en su mayoría todo lo que leí me gustó. Y vamos a empezar. El primer libro que terminé en 2025 fue el último libro que terminé del Guadalupe Reinas, que leí 9 de 10 libros. Ya no me daba tiempo para empezar el 10º. Dije, no me voy a presionar, no quiero leer por leer, entonces pues lo que terminé, lo terminé y me quedo bien. En este caso, el último libro del maratón que terminé fue A Woman is No Man, de Etaf Rom, que era de la consigna de autora palestina o de ascendencia palestina. Y me gustó mucho. La verdad es que lo elegí porque pues quería leer algo que no fuera muy trágico o que abordara directamente el tema del genocidio, porque yo sentía que era mucho dolor y no tenía ganas de eso. Entonces desde hacía tiempo tenía en la mira este libro y dije, pues va a ser como una lectura bien para cumplir, y me sorprendió mucho en verdad. Es una historia que transcurre en 2 tiempos, con capítulos intercalados. Primero vemos al de Isra, quien es una joven que se ambienta en 1990, y luego vemos al siguiente capítulo, a Bella, en inicios del 2000, y quien es hija de Isra. Isra es una joven palestina que vive en un hogar pues bastante frío y tradicional, que la comprometen en matrimonio con un chico palestino, pero que vive en Estados Unidos. Y ella pues como que no quiere ir a Estados Unidos, el matrimonio no la entusiasma, porque ella quiere enamorarse, quiere a alguien que la quiera, porque vive en una familia bastante fría en demostraciones de afecto. Pero su madre le dice así como de, te estamos mandando a Estados Unidos, vas a salir de vivir esta situación de pobreza, de violencia, de discriminación que vivimos aquí en Palestina, así que deja de quejarte y ve. Y pues se va a Estados Unidos y tiene muchos problemas para integrarse a su familia política, porque son una familia bastante rígida, pero más que nada porque la única misión de Isra es tener hijos varones. Y todo eso pues le causa muchos conflictos. En el futuro, en el otro punto de vista, está Bella, cuyos padres, es decir, Isra y su padre, fallecieron en un accidente de tráfico y están al cuidado de sus abuelos, quienes, pues si los comparamos, son un poco más relajados que lo que vivió Isra, pero aún así son bastante estrictos y tradicionales. De hecho, Bella no va a una preparatoria normal, va a la escuela musulmana, porque no quieren como que reciba ciertas influencias occidentales. Y de ella está pasando por un problema, y es que quiere estudiar, quiere ir a la universidad, pero su abuela considera que eso es ridículo y que ya tiene edad suficiente, 16, 17 años, para mejor casarse. Y de hecho le empieza a presentar pretendientes para que vea cuál va a ser su futuro marido, porque eso de estudiar, qué cosa tan ridícula. Este es un libro que habla sobre el trauma generacional de los palestinos, cómo la violencia, el Nakba, el genocidio no empezó recientemente. Incluso con los planes de Trump de hacer una limpieza étnica, esto no es nuevo, es algo que lleva pasando décadas. Entonces, lo que vemos es estos personajes, sobre todo los adultos, que vienen arrastrando este dolor. Los abuelos de Bella fueron desplazados en la Nakba, perdieron sus propiedades, perdieron su hogar y tuvieron que irse a otro país para poder sobrevivir. Y también vemos estas comunidades tradicionales que consideran que las hijas son una preocupación y son una carga, mientras que los hijos son una bendición, son la continuidad de la familia, y eso cómo repercute
incluso en ambas partes, ¿no? Porque de pronto sí ves que dicen, hey, pero pues esa visión que se tiene de los hombres, esta masculinidad tóxica, también les pasa factura a ellos. Esto no es una cuestión religiosa, porque de hecho la familia, aunque de ella va a una escuela musulmana, no es una familia muy religiosa, ni siquiera siguen a rajatabla el Ramadán, ni van seguido a la mezquita. Simplemente son personas tradicionales que se rigen por roles de género y por ideas ya pues de varias generaciones. Y como digo, esto no es algo exclusivo de las personas musulmanas, como de pronto mucha gente quiere hacer creer. Es decir, ahí están los cristianos pues bastante tradicionales de Estados Unidos, votantes de Trump, las frat wives mormonas. En realidad son ideas que permean en muchísima gente más allá de la religión que practiquen. Pero también habla sobre la violencia de género y cómo reaccionan estas familias tradicionales a ella. Fue una gran sorpresa este libro, porque es cierto, ¿no? Por ejemplo, hay en algún momento en el que a ella le dicen, pues si no quieres casarte, no quieres esto, pues escapa, vete, y no sé qué, y ella de, pues, pero es que me da miedo. Eso suena súper fácil, suena tan definitivo, pero a mí me da miedo. Sí, claro, imagínate decirle a alguien que no tiene experiencia en una vida fuera de esta familia tan aislada, tan que no les permite tener teléfono, no les permite ir a otro lugar que no sea de la escuela a la casa. ¿Qué herramientas tiene para sobrevivir? Y sin embargo, así como de que, pues vete, ¿no? Vete, escapa. Y fue un libro doloroso, pero también un libro bastante emotivo y bello. Luego terminé Lonely Castle in the Mirror de Mitsuji Sugimura, que era uno de mis libros de 25 para el 2025. Y aquí tenemos a Kokoro, quien es una adolescente que ha dejado de ir a la escuela porque pues la acosaban terriblemente. Sin embargo, ella nunca le ha dicho a sus padres que eso fue lo que pasó. Simple y sencillamente un día dijo, no voy a ir, no puedo, me siento mal. Y así ha pasado el tiempo. Está encerrada en su cuarto porque ella tiene un pavor a salir a la calle. Por algo que pasó, por algo que le hicieron sus compañeros de escuela, tiene pavor de salir a la calle. Y un día, el espejo de su cuarto se ilumina y le gana la curiosidad y va a un castillo a través del espejo. Y ahí se encuentra con otros adolescentes como ella que por X razón, que no sabemos, tampoco van a clases. Y hay una chica, un ser extraño, con una cabeza de lobo, que les dice que en ese castillo hay escondida una llave y que quien encuentre esa llave podrá pedir un deseo. Claro, junto con otras reglas, pero en esencia es eso. Y tienen un límite de tiempo para encontrarla. Y al principio como que ella está así de, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, ella y todos. Y con el paso del tiempo, de los días, la llave deja de tener importancia. Y todos estos chicos toman este lugar como su refugio seguro, como su espacio seguro. No hablan entre ellos de por qué no van a la escuela, no hablan sobre qué es lo que los lastima, sobre qué es lo que les duele, pero ese lugar y el estar con otras personas como ellos hace que se sientan seguros y poco a poco van a abrirse y vamos conociendo lo que hay detrás de cada uno de ellos. Es una historia que obviamente habla sobre el acoso escolar, habla sobre cómo muchas veces los adultos les fallan a los adolescentes en sus luchas, pero a veces también hay gente que sabe ver a través de este dolor, de a través de esta reserva, de estas barreras y ayudan a estos adolescentes. Evidentemente, pues está el lado de estos profesores que no hacen nada, que en realidad
las situaciones de acoso escolar lo ven como, ay, más chamba para mí, y quieren solucionarlo así, ¿no? Así de, ay, hagan las paces, ya, cada quien, que todas como amigas y listo, pero en realidad no buscan solucionarlo, no buscan entender a la víctima, buscan que la víctima no moleste. Y es un libro muy, muy bonito. Al principio estaba muy confundida, porque de hecho se lo comenté a Tania cuando lo estaba leyendo, le dije, es que no sé si esto va a ser como triste pero tierno, o va a ponerse pues un poco perturbador por los lobos. Y me dice, no, todo tranquilo. Al final sí me sorprendió el epílogo. Eso es como que lo que me tiene así de, necesito más, porque el epílogo es genial. De pronto conecta una cosa que yo pensaba que iba a ser otra, y cierra maravillosamente por todas las características que se dan. O sea, cierra maravillosamente, no podía cerrarse de otra manera, pero al mismo tiempo es como de, necesito más, necesito más, necesito más. Y pues, me gustó mucho. Estos dos los leí en inglés. De hecho, prácticamente todo lo que voy a mencionar lo leí en Everand. Y voy a dejar un link para que tengan 2 meses gratis en la plataforma y puedan pues, leer esto u otros libros que están ahí en el catálogo. El tercer libro que voy a mencionar fue pues mi primer 5 estrellas del año. Ya hay una reseña en el canal, es el video anterior, si no hay fallas en la programación, pero es el video anterior. Y este libro es B13, Crónica Judicial de Emmanuel Carrère. El 13 de noviembre del 2015 ocurrieron una serie de atentados en París, Francia, que empezaron en el Estadio Nacional de Francia, se siguieron por las terrazas de varias cafeterías y bares y culminó en el Bataclan. Fallecieron 210 personas a causa de estos ataques y se llevó a cabo un juicio para los pues, atacantes sobrevivientes, cómplices y demás involucrados. Y lo que hace Emmanuel Carrère en este libro es recopilar una serie de crónicas que escribió para el periódico, el semanario El Obs. O sea, él fue a cubrir el juicio y me gustó muchísimo. Me pareció tremendamente interesante. Los juicios en Francia se dividen en 3 etapas. Primero hablan las víctimas, después los acusados y al final la defensa de los acusados. Y más o menos esa misma estructura sigue este libro. Primero conocemos las víctimas. A veces por declaraciones muy breves, tal vez de un párrafo, y a veces el capítulo completo. Creo que en Storygraph vi que lo definían como true crime, pero creo que Emmanuel Carrère muestra muchísima empatía y respeto hacia las víctimas, más de lo que usualmente hemos visto recientemente en contenido de true crime. Hay un respeto absoluto hacia ellos, habla con familiares de estas víctimas mortales y incluso entra sobre eso, ¿no? ¿Quién es una víctima y quién es más víctima? Esto tiene como que ver también con las indemnizaciones y cómo podían declarar, porque todas las víctimas podían pedir autorización para declarar y encararse con estos pues, agresores, y era algo que podía ayudarles a su propia sanación, ¿no? A validar su dolor y tal vez contribuir a su proceso de sanación. Entonces, primero habla de ellos y con ellos, después habla con los acusados, que me pareció algo muy, muy interesante, porque ustedes tienen que saber un detalle, y es que quienes atacaron o sea, eran comandos diferentes, cada quien eran comandos, y quienes atacaron las terrazas, 2 de ellos, que eran hermanos, tenían la misión de detonarse. Uno lo hizo y el otro no. Y en este comando iban 2, o sea, este que no se detonó y otro que originalmente tenía la misión de detonarse y no lo hizo y se la pasó al otro que no lo hizo, y el que originalmente lo iba a hacer
escapa y se van a Bélgica y hay otro atentado en Bélgica unas semanas después y él tenía que detenerse ahí y tampoco lo volvió a hacer. Entonces era una de las grandes incógnitas para el juicio. ¿Por qué no lo hizo? Miedo, falló el chaleco, humanidad, ¿por qué? Y algo que muestra Emanuel es genuina curiosidad, pero no una curiosidad morbosa, sino como una curiosidad basada en el de por qué ocurrió esto. Hay que tratar de entender y también hay empatía hacia ellos. Claro, le cuesta más trabajo sentir empatía hacia alguien como él, ¿no? Que tenía esa misión, que estaba más implicado, que a lo mejor cómplices colaterales que no sabían de lo que se estaban metiendo, pero les hablaron unos de estos y le dijeron, oye, tengo un problema aquí en Francia, ven por mí. Fueron por ellos. No sabían que habían participado en los ataques, no sabían nada, pero fueron por ellos. O, pues, no sé, falsificaban papeles, o sea, los pasaportes, pero en realidad era algo que siempre hacían. No, o sea, eso se dedicaban, a falsificar documentos. No es como que lo hubieran hecho por pertenecer al Estado Islámico, sino porque ese era su trabajo. Y sí hay mucho esto de querer entender por qué y querer seguir esta defensa, porque a veces Emanuel les concede el punto, ¿no? Así de, o sea, si tú dices que esto no fue un ataque terrorista, que esto fue una respuesta a los ataques que Francia y la coalición ha estado haciendo a Irak y a Siria, y pues tienes una parte de razón. Y al final es como la justicia, con las luces y las sombras, ¿no? El derecho de los terroristas a tener una defensa justa y también cómo se estiraron muchos conceptos jurídicos para juzgar a estos individuos y cómo eso es peligroso. Me pareció interesantísimo, muy bien escrito, muy bien narrado, muy bien todo. Ella estuvo entre nosotros de Belén Fernández Llanos. Este es un libro cortísimo, leí varios libros cortos. Creo que no llega ni a 150 páginas. Y es una historia sobre una adolescente que cuenta, pues, la enfermedad de su madre de cáncer, su muerte y el duelo posterior. Es un libro sobre los cuidados, sobre la enfermedad, sobre el duelo, pero sobre todo, cuando hablo sobre el duelo, es como que muchos de los libros del duelo llega como a un periodo de tiempo corto o marcado y es como de, bueno, no sé, tal vez este sufrimiento me acompañará o empezar a sanar. Y aquí vemos este duelo a lo largo del tiempo. Es un libro muy corto, entonces esto solo como que lo vemos por momentos en el final. No necesariamente tiene una narrativa lineal. O sea, ella pierde a su madre siendo adolescente y ya es una adulta y todavía le duele esta ausencia. Todavía sigue cargando este dolor, quizá disminuido, quizá ya más trabajado, pero sigue ahí esa ausencia. Está contado de una manera muy bonita, pero como muy coloquial, porque pues es un adolescente, se supone quien nos lo narra. Vemos este miedo ante el diagnóstico, esta incertidumbre, esta esperanza de que todo va a salir bien y este cansancio de que amo a mi madre, pero ya quiero que todo acabe, por ella y por nosotros. Este último capítulo, son capítulos cortísimos, como de 2-4 páginas al mucho. Este último capítulo me destrozó. The Disabled Tyrant's Beloved Pet Fish, volumen 2 de Xue Shan Fei Hu. Esta es una novela danmei de transmigración. Y aquí tenemos a Li Yu, quien es que no sabemos mucho de él, no sabemos absolutamente nada de él, más que era un estudiante de 18 años que un día despertó convertido en un pez y con un sistema que le dice que ha transmigrado en una novela y que su misión es evitar que el protagonista se convierta en un tirano. El protagonista es un príncipe mudo y pues en la novela original se convertía en un tirano debido a un montón de intrigas palaciegas, un amor no correspondido, muchas cosas. Y es muy divertido. Es muy divertido. Yo empecé a leer este libro por los looks. Yo vi las etiquetas
Fishbread, Reverse Mermaid, y dije, ¿qué es esto? Y ha sido muy, muy divertido. El segundo libro, si lo comparo con el primero, es mucho más romance y un poquillo menos de comedia, porque el romance pues está como más ahí presente. ¡Ah! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! Y ya estoy leyendo el volumen 3, igual voy muy lenta porque en inglés me está... Ay no, horrible. Pero ahí la llevo, no sé si lo voy a acabar en febrero, a lo mejor lo termino hasta marzo, pero ahí voy. Sofoco de Laura Ortiz Gómez. Esta es una antología de cuentos de una autora colombiana que fue una recomendación de Alex Medianoche. Para estas dinámicas de mis amigos me recomiendan 12 libros y eso. Este también lo leí en Neverland, pero en México se puede conseguir porque lo editan, digo, si no mal recuerdo, lo edita Polilla Editorial. Y eso es un libro de cuentos, casi me lo eché en un día, que fui a hacer unos trámites. Está preciosa la prosa, bellísima. Habla sobre Colombia, sobre el deseo, sobre el duelo, la ausencia, la guerrilla, el narco, los falsos positivos, pero también la inocencia, el anhelo. Ay, no, el cuento de la cajita de Avon, no, ese sí me súper deprimió, qué triste fue ese. Pero en general está como, no necesario, o sea, puede sonar como, ay, muy fuerte lo que te dice, o sea, sí están fuertes los temas, pero ¿cómo te lo cuenta? No necesariamente ves de lleno esa violencia, simplemente la manera en la que está mencionada o está insertada en la trama de cada cuento. Están muy, muy buenos. El último libro que terminé fue La Inquilina de Wilfred Hall de Anne Brunt, que esta fue la lectura del mes en Leer en Compañía. Un clásico de una autora decimonónica. Creo que era la única de las Bronte que me faltaba por leer. ¿Y de qué trata el libro? Bueno, esto es en una localidad, un pueblo, digámosle. Y hay una casa que es Wilfred Hall y un día llega una nueva inquilina, que es Helen, una mujer viuda que llega con su hijo pequeño y pronto desata las habladurías del lugar. Sobre todo porque ella tiene unas ideas que podríamos decir revolucionarias, sobre todo para la época en la que fue escrito y en ese contexto. Entre esas ideas está la crianza de su hijo y sobre todo que no piensa volver a casarse. Y eso los escandaliza mucho porque ¿cómo es posible? Eres viuda, no puedes estar sola, tienes que estar con un hombre a tu lado, ¿qué le estás enseñando a tu hijo? No sé qué. La historia es una novela epistolar. Entonces, primero está contada por Gilbert, quien pues es un chiquillo caprichoso, mimado, de ahí, riquillo de la zona. Y se siente atraído por Helen, pero también se siente intrigado. Y todos los chismes de la localidad pues se empiezan a desatar por tratando de averiguar quién es ella, porque no le perdonan que Helen no quiera hablar de su vida. Ella es como de, no quiero hablar sobre eso. Y el resto de la gente es así de, ¿cómo se atreve a no decirnos qué onda con su pasado, con su matrimonio, su familia? ¿Cómo se atreve a no darnos chismes? Y después vemos qué onda con el pasado de Helen. El libro para su época definitivamente fue revolucionario. Se le considera un libro protofeminista porque pues vemos esta crítica a las mujeres que están atrapadas en malos matrimonios y que no tienen una forma de escape porque pues ellas eran una extensión del hombre, no eran seres autónomos, no tenían control sobre sus bienes, sobre pues qué podían hacer con sus propios recursos, nada. Entonces era así de, pues es el marido que te tocó, mija, pídele a Dios. Ah, sí, eso sí. Cuando lo narra Helen, llega un punto en el que menciona a Dios y la misericordia de Dios en cada capítulo y era de, pues ya, o sea, ya lo entendí hace 14 capítulos. Hay un tipo que en el día de hoy
yo lo puedo ver siendo de estos de, no, es que la epidemia de la soledad masculina, ahora las mujeres no entienden a los hombres, ahora las mujeres quieren ser esto y esto, cuando lo que en verdad les purga es que las mujeres no estemos obligadas por la sociedad a casarnos y entonces no tengamos que conformarnos con hombres como él. Era, ¡ay! Pero bueno. Entonces, en ese sentido, sí me parece bastante revolucionario. Hay un momento en donde hablan sobre pues, que la soltería quizá sea una mejor opción que un matrimonio violento, donde se viven maltratos, donde se viven humillaciones, infidelidades. Oh, llega a ser un poco pesado, la verdad. Cuando lo narra Helen, se vuelve repetitivo. Se vuelve muy lento y se estanca por momentos en esa parte. Gilbert es insoportable. Por ahí vi que decían que Gilbert era como el típico protagonista de las novelas de aquella época, pero es insoportable. De verdad, yo no entiendo ese final, porque Gilbert... Pero bueno. Total, que me gustó mucho. Y fuera de eso, empecé 2 mangas. Bueno, leí el tomo 1 de Paradise Kiss de Ai Yasawa, que aquí tenemos a Yukari, una chica de preparatoria que pues tiene que estudiar para su examen de la universidad, pero un día en la calle se encuentra con unas personas muy extrañas para ella, con looks alternativos y toda la cosa, y le preguntan que si quiere ser modelo, porque ellos van a una escuela de moda y tienen que presentar pues su examen en una pasarela y ella tiene el tipo, es muy alta y delgada y tiene el tipo perfecto para ser modelo. Y al principio ella así como que, no, déjenme en paz, ¿qué es esto? Muy raro. Pero se va involucrando con ellos y encuentra, pues no diré que el amor, porque hay dos, pero sí el romance y crece. Solo leí el primer volumen, pero en febrero ya leí 3. Solo me falta uno para terminarlo cuando estoy grabando esto. Y me está gustando. Después quiero leer Nana. Y también empecé con Bungo Stray Dogs de Kafka Asagari. De este leí 7 volúmenes. Aquí tenemos a Atsushi Nakajima, quien es un chico que lo corrieron del orfanato y está a la deriva, no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir, no tienen qué comer. Y un día se encuentra con un tipo muy raro que estaba intentando, pero sin lograrlo, y se lo lleva. Y termina involucrándose con una agencia de detectives donde todos sus integrantes tienen poderes. Y esta agencia se encarga de casos en los que la policía pues se queda corta. Y resulta que Atsushi también tiene poderes, que él no lo sabía, pero tiene poderes y se puede convertir en un tigre blanco. La peculiaridad de esta historia es que está basada en escritores y escritoras reales. Los protagonistas son principalmente de clásicos japoneses, pero después vemos a autores de otras partes del mundo, como Fyodor Dostoyevsky, está Margaret Mitchell, John Steinbeck, y los poderes se basan en algunas de las obras. Por ejemplo, en el caso del protagonista, se basa en un cuento en un cuento que está en un libro que de hecho estoy leyendo, que se llama El poeta que rugió la luna y se convirtió en un tigre, y de ahí tomó Kafka pues la idea para darle a Atsushi, el autor de ese libro, el poder de convertirse en un tigre. Está muy interesante, pero es que llevo 7 volúmenes, o sea, sí me está gustando. Es que están ahorita en una rivalidad con la Port Mafia. Y en la Port Mafia, o sea, el tipo que conoce a Atsushi es Osamu Dazai. Y el que se encuentran, que está en la Port Mafia, es se me fue el nombre, Kutagawa. Y no sé, ahorita están en unas peleas interesantes. No sé si lo voy a seguir en febrero, porque en realidad mi intención era llevármelo con calma.
pero pues igual y para febrero, marzo o abril lo acabo. De hecho, ya empecé con mi reto Bungo Stray Dogs, que es leerme. Obviamente no tengo fecha para eso, o sea, no tengo fecha de final para eso, me lo voy a llevar con super calma, pero quiero leerme pues los libros que están relacionados con esta historia. Por eso ya estoy leyendo el libro de cuentos de El poeta que rigió la luna y se convirtió en un tigre. Eso fue todo. Febrero es un mes más chiquito, pero cabe la posibilidad de que igual lea mucho porque elegí libros cortos. Entonces, pues, así me la llevo con calma. Pero veremos cuando sea el momento. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Muchas gracias por verlo y ojalá me acompañen en el siguiente. Adiós.